Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Si la oposición venezolana aceptara un consejo, desde Verdades y Rumores les recomendaríamos mayor honestidad y sinceridad en su relación con los venezolanos. ¿Por qué esa recomendación? Porque la solución a los escándalos de corrupción que afectan al interinato no es el silencio y la complicidad, sino la investigación real y el castigo oportuno a los responsables. Por ejemplo, los venezolanos tenemos derecho a saber cómo alguien sin oficio e ingreso formal definido y oficial, como Leopoldo López, puede pagar un lujoso departamento por 10.000 euros mensuales en una de las mejores zonas de Madrid, mientras la mayor parte de los venezolanos vive en condiciones deplorables. Adicionalmente, los venezolanos merecemos saber cuál es la estrategia y propósito de la lucha de la oposición en este 2021, tomando en cuenta los cambios en el enfoque y la estrategia de Estados Unidos a Venezuela, partiendo del nuevo gobierno de Joe Biden. Desde Verdades y Rumores nos preguntamos, es muy difícil explicar a los venezolanos que podría venir una gran negociación internacional. Es tan complejo hablar con la verdad al país y decir que la vía electoral retoma fuerza y vigencia. ¿Por qué seguir con la misma cantaleta que no dio resultados en 24 meses? Venezuela merece una oposición honesta y sincera. Hoy converso con Rodrigo Cabezas, profesor universitario, economista, exministro de Finanzas y además un amplio conocedor sobre la situación política y económica del país. Ya regresamos. Hoy converso con Rodrigo Cabezas, profesor universitario, economista, exministro de Finanzas, pero además un amplio conocedor no solamente del tema económico en Venezuela, sino del tema político, y le agradezco haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias Darwin. De verdad es una satisfacción poder conversar contigo sobre temas de Venezuela y de nuestro Zulia. Bueno, comencemos con la parte política, Rodrigo. ¿Cuál crees tú que son los retos que tiene la oposición en este año 2021? Partiendo que no solamente la asunción al poder de Joe Biden en Estados Unidos, sino la realidad que comienza a gestarse a partir del 5 de enero con la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional afecta a Maduro, cambia un poco el panorama. Bueno, mira, a ver, por razones de absoluta y total honestidad intelectual, acostumbrado, como digo, a decir mi verdad y al que me esté escuchando, yo no soy analista político, yo soy un actor político, es decir, en Venezuela tengo una clara posición de oposición democrática a la actual tragedia y, por supuesto, estoy entre los que está luchando con su intelecto, con las armas que tenemos desde la civilidad, para que este ciclo oprobioso de hambre, de miseria, de desastre, de corruptela, pueda cerrarse y que tenga Venezuela un nuevo ciclo. Desde esa perspectiva, yo puedo dar una respuesta. Más que la oposición, porque hay una oposición, yo te diría que una nación, porque cuando hablamos de un 80, 85%, y en el caso del Zulia yo creo que podríamos hablar del 90%, que está por el cambio, que quiere un cambio, que no acompaña a los que hoy gobiernan a fuerza de las armas, quieren un desenlace democrático. Y entonces el reto de la nación con la oposición, que es su vanguardia, que es su liderazgo, es lograr en el corto plazo, en algún momento, con la presión internacional, con la presión interna, por la necesidad de resolver este drama,
digamos, las condiciones necesarias, suficientes para que haya una elección democrática en Venezuela. Condiciones para una transición democrática. Yo no le pongo el nombre, sí, en este momento, de qué naturaleza sean. Simplemente condiciones democráticas que le permita a la oposición nacional participar y ganar, porque no tengo ninguna duda de que en una elección libre la oposición democrática va a ganar. De manera que el reto, el desafío es lograr que en Venezuela 2021 se convierta en el año del desenlace democrático porque haya un acuerdo. Y esta palabra que a veces está tan criminalizada por allí, pues entre seres humanos no puede estar criminalizada. Claro que debe haber diálogo, claro que debe haber acuerdo, pero igualmente, claro que tiene que haber la posibilidad que te entreguen a ti, que me entreguen a mí, que me entreguen a mis hijos, que le entreguen a la familia venezolana el derecho a que usemos nuestra arma. ¿Cuál es nuestra arma? Aunque ese no debería ser el término. ¿Cuál es nuestro instrumento para ejercer la vida civil venezolana? El voto, nuestro voto, pero ejercerlo con transparencia, sin que el PSUV, como siempre, controle el Consejo Nacional Electoral. Entonces ese es el reto y el desafío y estoy tremendamente optimista de que eso va a ser así, de que va a pasar. Ahora bien, con la llegada de Joe Biden cambia un poco el enfoque en Estados Unidos, de un discurso agresivo, conflictivo, que solamente apelaba a la sanción y a la rendición casi que absoluta del chavismo. Llega Joe Biden, que parece que va a tener un discurso distinto. ¿Hay posibilidades de una negociación internacional real, sincera, que no sea lo mismo que se vivió en el pasado, en los diálogos donde el oficialismo siempre salía ganando para lograr una solución? Yo creo que la gran ventaja de la victoria de John Biden y de lo que ha expresado, sobre todo lo que expresó ayer en la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos, el nuevo secretario de Estado, Kimper, Anthony Kimper, es que va a permitir que haya una coherencia en el acompañamiento internacional para la salida democrática a la crisis venezolana, es decir, una alineación de Europa, Estados Unidos, América Latina, y que puedan junto con, por ejemplo, creo que el primer paso ellos lo tienen ahí porque es una tarea de ellos resolver los problemas que tienen con China, incorporar a China en ese eje que permitan ser los grandes veedores de una salida democrática. Y como tú dices, yo concuerdo con esa introducción que tú lo hiciste, que se elimine la idea de tierra arrasada, ¿verdad? Que se elimine la idea de que va a venir los marines norteamericanos a Venezuela a invadir a Venezuela a punta de metralla cambiar la vida venezolana o secuestrar un presidente o el líder del gobierno. No, para nada, para nada. Creo que la salida va a ser democrática. Así ha venido abogando el Grupo de Lima y también la Unión Europea. Y creo que con esta victoria de Biden, ese matiz va a aparecer. La idea de tierra arrasada, la idea de ríndete, ríndete, la idea de que te vamos a colgar en las plazas públicas, que por cierto es una de las, digamos, de las grandes desviaciones de la polarización existente en Venezuela, va a ser superado. Sé que hay radicalismo de extremo a extremo, pero en el momento, Darwin, que eso se acuerde, la inmensa mayoría de los venezolanos que son pacifistas, que no quieren la guerra, lo van a acompañar. Del lado del oficialismo, que sin ningún lugar a dudas es minoría, y del lado de la oposición venezolana, que yo a mí no me gusta casi llamarlo oposición, sino del lado de la nación venezolana, va a acompañar una solución democrática y va a rechazar a quienes llaman a la guerra como que si eso fuera un juego de trompo, como que si fuera un juego de baraja. La guerra, chicos, la guerra es destrucción, es muerte, es sufrimiento, ¿qué es eso? Para nada. Además, este país tiene 7 años de recesión, 7 años de recesión. Tiene 3 años que entramos en hambre, en situación de hambre. De cada 5 niños, 3 están en situación de desnutrición. ¿Les vas a agregar una guerra? Bien insensata esa salida. Dice, bueno, pero Maduro no quiere entregar. No, no es un problema de que entregue, es que dé la salida democrática. Y de ahí no nos vamos a mover, por lo menos a mí, en ese criterio. Y creo que la inmensa mayoría de la oposición está en esa dirección.
Ahora bien, como actor político, el tema de una salida electoral, a mi criterio, va a ser una prioridad dentro de esa probable negociación. Rodrigo Cabezas, como actor político, ¿cuál cree usted que deben ser esas condiciones mínimas para que la oposición participe en un proceso o en varios procesos electorales que conduzcan a esa solución? En estos días hablaba con alguien que maneja las máquinas de las elecciones. Me decía, mira, Rodrigo, el problema es fácil, sencillo. Si ustedes participan, buscan los que están muertos en la lista y llaman y si estamos en la mesa, metemos los votos. Es decir, esa cultura delincuencial electoral se corresponde con un control que se ejerce sobre el proceso electoral. La primera gran condición es que tú tengas la certeza, digo tú, los venezolanos y las venezolanas, todos tengamos la certeza, la convicción, la confianza de que el Consejo Nacional Electoral dejó de ser una seccional del PSV y que por tanto el registro electoral me lo vas a auditar y allí no van a haber muertos y allí no van a haber extranjeros, van a estar los venezolanos que tenemos mayor de 18 años derecho a votar. Y luego también un Consejo Nacional Electoral que sepa que los que administran la máquina no sean los activistas del PSV que me abren la máquina a las 4 de la mañana o me abren la máquina o tan libre a las 5 o 6 cada vez. Tú sabes, cada vez que dice se prorroga, no hay nadie en las mesas y se prorroga el lapso para votar hasta las 7, 8 de la noche. Bueno, ahí es cuando dale que dale a la máquina, dale que dale. La trampa, ¿no? La trampa. Correcto. Si tú tienes la convicción de un registro electoral totalmente saneado, de las auditorías técnicas necesarias, con acompañamiento internacional que lo puede hacer, con presencia el día de las elecciones en el cerebro electrónico en el CNE, eso sé un poquito, en el CNE, de los testigos de la oposición, y votando 18 millones de venezolanos, no hay ningún no hay ningún problema que tener. Entonces la primera gran condición para mí es esa, desde el punto de vista de la oposición. Por supuesto, hay una segunda condición. Yo soy actor político, yo hoy no tengo ningún partido político, pero fui militante de la izquierda, he sido militante de partido de la izquierda. Entonces a la oposición hay que restituirle sus partidos. Claro. Es decir, una condición es que Acción Democrática vuelva a Acción Democrática, que Primero Justicia vuelva a Primero Justicia, que Voluntad Popular vuelva a Voluntad Popular, que el MEP vuelva al MEP, que Patria para Todos vuelva a Patria para Todos. Es decir, todos esos partidos que el señor Maduro y el TCJ arbitrariamente le quitaron la membresía para que los partidos políticos puedan hacer campaña. Y la tercera es una condición. Oye, poder hablar por los medios de comunicación, porque bueno, aquí los diputados no pueden hablar por los medios de comunicación. Juan Guaidó no sale en Venevisión, en Televen, en Globovisión, en ningún lado, ni como diputado ni como nada. Y cuando tú vas a aceptar una entrevista, no vas a decirle emisora ni nada, dice, oye, economista Cabeza, pero tenga cuidado, no vaya a nombrar a Guaidó, no vaya a nombrar a la N, porque, ¿por qué? Porque no cierra. No, libertad plena, no para agredir, ni para ofender, ni para calumniar, que vuelva la libertad de información, que vuelva la libertad de acceso a los medios de comunicación, que nos restituyan el diario Panorama, que nos restituyan el Universal, que nos restituyan los periódicos, no tenemos periódicos, que nos restituyan la posibilidad de tener periódicos. La libertad de expresión en una batalla electoral es vital. Con esas, ya es tema de la oposición, ir con plataformas unitarias, para presidente, para parlamento, para gobernación, para lo que venga, para lo que se acuerde, plataformas unitarias, para que ese 80% de Venezuela salga, y ahí sí vamos a tener que estar votando hasta las 11 de la noche, ¿sabes? Porque vamos a votar 18, 19 millones de venezolanos y el resultado sabemos cuál va a ser. En el próximo segmento, Rodrigo, quiero que conversemos sobre la situación económica en Venezuela, porque en paralelo que no hay una solución, en el tema político, la economía se sigue deteriorando con sus consecuencias sociales. Hagamos una primera pausa, ya regresamos.
digo, en el segmento anterior, al final te mencionaba que mientras no existe una solución política que ponga fin al conflicto, la economía se sigue deteriorando, bien sea por los pésimos manejos del oficialismo y, por supuesto, por las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras naciones. ¿Cómo evalúa la estrategia que actualmente está adelantando el gobierno de impulsar una llamada economía digital? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? No, mira, en estos tiempos, por lo menos en los últimos 3 años, voy a decir una frase que usaba mucho el economista Carlos Marx, debatía en su tiempo, en el siglo XIX. He visto demasiada charlatanería en el campo de la economía. Pseudoeconomistas o pseudo planteamientos. El petro es uno de ellos, que además es una contradicción porque los socialistas y de izquierda proponiendo el petro, que es una unidad supuestamente criptomoneda que está en la especulación, mira por donde anda una de las principales criptomonedas en especulación. Entonces, en vez de ser el trabajo, la innovación científica tecnológica, no, métete a minar para que te ganes unos dólares, 10 dólares, 15 dólares, 100 dólares, en fin. A ver, no hay ninguna posibilidad en este momento de ninguna digitalización de la economía. Cerca del 55% de los venezolanos no está bancarizado, no tienen acceso a los instrumentos de la banca, a una tarjeta de débito, a una cuenta corriente. Para eso falta un trecho inmenso que caminar. Ese no es el desafío de la economía venezolana en este momento. Mira, Darwin, te lo digo como economista. Te estoy hablando. Miente aquel que diga que la primera tarea para recuperar la economía venezolana no sea poner y colocar de primero detener la hiperinflación en Venezuela. El que diga que esa no es la primera tarea está en otro mundo y no sabe qué es el hambre, y no sabe qué son salarios miserables, y no sabe qué es el desempleo, y no sabe qué es cómo la inversión no llega al 2% del PIB en Venezuela. Porque la hiperinflación destroza el salario, pero cuando oyes que destroza el salario, destroza el consumo. ¿Y qué es el consumo? Comer, vivir, tomar leche, comer pollo, comer, vestirse, poder pagar un transporte. Entonces, esa es la primera tarea. Y esa tarea no la puede hacer el gobierno de Maduro. No puede hacerla sencillamente porque en este momento, por dos razones, porque desplomó la industria petrolera, porque la acabó. Es verdad que en los últimos 2 años las sanciones económicas han afectado a la industria. Pero hermano, en el 2015, en un documento al interior del PSUV, yo alerté que ya se habían perdido 120.000 barriles de petróleo. En el 2015 y en el 2016 se vuelve a perder barriles de petróleo, digamos, menos producción. Y en el 2017, por supuesto, con las sanciones 18 y el 19 y el 20, pues estamos produciendo, qué sé yo, 400.000 barriles. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda razón, porque es un gobierno no amigable con la globalización, no amigable con los que pueden colocar los flujos de inversión o los flujos de rescate de la economía, ni Fondo Monetario, ni Banco Mundial, ni Banco Interamericano, ni el Banco de Reconstrucción Asiático podrá aparecer por aquí, o la inversión extranjera directa tampoco podrá aparecer por acá. Entonces tú dirás, ¿cuál es la solución? Mínimo un gobierno de transición que pueda volver a Venezuela, regresar a Venezuela a los mercados mundiales financieros, a los organismos multilaterales. Bueno, esa es una tarea urgente, aunque déjame decirte en medio minuto, yo estoy de acuerdo, esta es una opinión venezolana mía, yo sí estoy de acuerdo que busquemos los mecanismos para una salida democrática, pero y un gobierno de transición que trate el tema humanitario de Venezuela. Pero si antes de llegar a ello hay posibilidad de acordarnos entre la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y el gobierno de Maduro para comprar las vacunas, comprémoslas, acordémonos. Si hay posibilidad
de acordarnos para una ayuda humanitaria, sobre todo para los niños desnutridos. Hay demasiados niños desnutridos, hermano. Aquí en Maracaibo esto es demasiado doloroso, lo vemos todos los días en todas las panaderías donde vamos a comprar algo. Allí están famélicos. El hambre duele, pana, el hambre duele. Entonces, si podemos acordarnos para eso, vamos a acordarnos. Eso no nos va a quitar nada, ni le va a quitar nada a Maduro, estarle diciendo lo que le dice a la oposición, ni la oposición promoviendo el cambio político, porque estaríamos colocando en el centro del interés el drama de los venezolanos, el drama de los humanos. Igual, si tenemos que comprar unos cuantos barriles de gasolina para el suministro interno y cuidar que no se los roben los que se los están robando, pues ese mecanismo que tenemos aquí en Maracaibo, que llega el camión, entonces le ponen gasolina nada más a 150 carros y es para 500 carros. Entonces tú ves por todo Maracaibo en el norte los pimpineros y ¿quién le dio eso? Bueno, el militar tal, el político tal, en fin. Entonces, esta idea también la acompaño. Esa posibilidad está simplemente en el plano estrictamente humanitario. Pero de fondo, no hay solución a la crisis económica de fondo, estructural, la recesión, la hiperinflación, el deterioro de PDVSA, la caída del sistema bancario, los migrantes, los venezolanos saliendo, el tema del subconsumo que es de nutrición, si no hay un cambio político en Venezuela. Ahora, Rodrigo, hay urgencias que atender. ¿Funcionaría una nueva reconversión monetaria por los momentos para aliviar un poco el drama psicológico que implica pagar 20, 30, 40, 50 millones de bolívares en una compra? Bueno, mira, eso tú sabes que ha sido cierto. Yo estuve en un gobierno en el que hicimos una reconversión con 3 ceros. Siempre me dicen, Rodrigo, de los 3 ceros, ¿eso para qué sirvió? Y cosas. Pero fue una reconversión que duró 10 años. La que se hizo en el 2018 duró un año, menos de un año. Una reconversión es para que dure 15, 20 años. A ver, la reconversión no resolvería ninguno de los problemas graves que tiene la economía venezolana. La recesión, ni la hiperinflación, ni el desempleo. ¿Ok? Pero solamente sería tomada como una medida administrativa que sí puede ser tomada, no la criminalicemos. Sí puede ser tomada sencillamente para facilitar el sistema de compras. Ya incluso la reconversión en Venezuela, Darwin, la hizo los venezolanos. Aquí te están hablando, mira, ¿cuánto cuesta eso? 1.000 bolívares. Y ya sabes que es 1 millón. Claro. ¿Cuánto cuesta la harina pan? 1.600. Yo lo digo por mi esposa. Pues. ¿Cuánto cuesta la harina pan? 1.600. Poniéndose la cabeza. ¿Qué? 1.600. 1.600 ya está la reconversión. Claro. Es 1.600.000. Entonces, la reconversión simplemente aliviaría el sistema de pago, también el sistema contable en los bancos, en las empresas, para no tener que utilizar tanto 000, incluso alivia el sistema de las computadoras, porque a veces computadoras pequeñas, calculadoras pequeñas no meten tantos números, pero sin resolver absolutamente nada. Ahora, por supuesto, esta reconversión sin billetes es una tragedia. Créeme, esto lo que está pasando es una cosa increíble, porque ya no hay ni dinero inorgánico, que era un clasicismo económico cuando decíamos dinero inorgánico, el que está produciendo el Banco Central. No, aquí no hay inorgánico porque eso se acuñó en los años 20 porque los bancos centrales emitían el billete. Claro. De 1 millón, de 10 millones, de 20. Aquí no se está emitiendo nada. Entonces es una especie de hiperinflación electrónica, son billetes electrónicos de la nada, es dinero electrónico de la nada, porque no lo produce la economía. Pero el tiempo se nos está agotando, nos queda 1 minuto. ¿Tú crees que en este año se va a profundizar la dolarización de la economía venezolana, que el mismo Maduro reconoció que había sido una tabla de salvación? No te oí, que se va... ¿Tú crees que este año se va a profundizar la dolarización en Venezuela, tomando en cuenta que hasta el propio Maduro dijo que había sido una tabla de salvación? Las economías nunca tocan fondo. La nuestra en el 2021 va a seguir cayendo. La hiperinflación va a continuar, la devaluación va a continuar. Por tanto, el intento del sector económico y de la clase media de asirse
protegerse en una divisa fuerte va a continuar. Claro. Entonces, la dolarización por transacción, si no hay un cambio político y económico, va a continuar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haber aceptado participar en este programa. Esperemos que las cosas mejoren en el transcurso del año, tanto en lo político y en lo económico, porque al mejorar en ambos ámbitos, mejora el aspecto social, donde en Venezuela Correcto. es muy grave la situación social. Gracias, Rodrigo, de nuevo por haber aceptado la invitación, y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.